Lección 1. Impulsar las ventas. Sí, fue sutil pero efectivo. Creo que aumentará significativamente las ventas. Estoy completamente de acuerdo. A veces, los cambios más pequeños pueden tener el mayor impacto. Exactamente. La gente suele pasar por alto cuánto puede mejorar su experiencia un pequeño ajuste. Y demuestra que estamos prestando atención a los comentarios de los clientes, lo cual es vital. Absolutamente. Los clientes aprecian cuando las empresas se adaptan a sus necesidades. Realmente genera confianza y puede generar lealtad a largo plazo. Así es, estoy deseando ver los resultados de esta estrategia. Yo también. Será emocionante realizar un seguimiento de los cambios y ver cómo responden los clientes. Sigamos innovando, es la clave para mantenerse a la vanguardia en este mercado competitivo. Lección 2. El éxito de Walmart. La combinación de precios bajos y servicio amigable es básica para el éxito de Walmart. Sí, es impresionante cómo han logrado mantener ese equilibrio a lo largo de los años. Exactamente. Los clientes se sienten valorados cuando reciben un excelente servicio junto con buenas ofertas. Es cierto, por eso la gente sigue volviendo a sus tiendas. Además, su amplia variedad de productos también atrae a una base de clientes diversa. Definitivamente, los compradores saben que pueden encontrar todo lo que necesitan en un solo lugar. Es una fórmula ganadora de la que otros minoristas deberían tomar nota. Con seguridad, adaptar estrategias similares podría beneficiar a muchas empresas. Veamos cómo otras empresas intentan competir con el enfoque de Walmart. Lección 3. Servicios del hotel. La conexión Wi-Fi gratuita es una gran ventaja. ¿Hay algo más que necesites? Sí, me preguntaba si el desayuno está incluido en el precio de la habitación. Buena pregunta. Es importante empezar el día con una buena comida. Exactamente, un desayuno abundante realmente puede marcar la pauta para mi día. Déjame consultar la política del hotel para ver qué incluye. Te lo agradezco. Me ayudará a planificar mejor mis mañanas. Si el desayuno no está incluido, podemos explorar las cafeterías cercanas en busca de buenas opciones. Parece una idea divertida. Me encanta descubrir lugares locales. Asegurémonos de que nuestra estadía sea lo más placentera posible. Lección 4. Poderes en competencia. Durante la historia, los países de Europa compitieron entre sí para ser los más poderosos. Sí, es fascinante cómo esas rivalidades dieron forma al desarrollo del continente. Absolutamente, cada nación quería expandir su influencia y territorio. Y esa competencia a menudo condujo a importantes conflictos y alianzas. Exactamente. Es interesante ver cómo esos acontecimientos todavía afectan la política actual. Con seguridad, las rivalidades históricas pueden tener efectos duraderos en las relaciones entre países. Exploremos más sobre cómo estas competencias influyeron en la cultura y la sociedad. Gran idea. Comprender la historia nos ayuda a comprender mejor el presente. Tengo muchas ganas de profundizar en estas dinámicas históricas. Lección 5. Viaje de compras. No hay ningún problema. Juntos haremos que sea un divertido viaje de compras.
Absolutamente. Ir de compras siempre es más agradable en buena compañía. Estoy de acuerdo. Además, podemos ayudarnos mutuamente a encontrar las mejores ofertas. Sí, y podemos compartir opiniones sobre lo que se ve bien y lo que no. Exactamente. Siempre es bueno tener una segunda opinión a la hora de elegir artículos. Y podemos hacer pausas entre medias para tomar un snack o un café. Eso suena perfecto. Mantendrá nuestra energía mientras compramos. Hagamos una lista de lo que necesitamos para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Gran idea. Planificar con anticipación hará que nuestro viaje sea más eficiente. Lección 6. Momentos mágicos. La forma en que sale o se pone el sol es verdaderamente mágica, siempre me cautiva. Siento lo mismo. Hay algo tan pacífico en esos momentos. Exactamente. Ver cómo cambian los colores en el cielo es encantador. Me da una sensación de calma y me ayuda a apreciar la belleza de la naturaleza. Sí, es un recordatorio de lo hermoso que puede ser el mundo. A veces, simplemente me siento y asimilo todo, olvidándome de mis preocupaciones. Esa es una manera maravillosa de recargar energías. Es importante encontrar esos momentos. Absolutamente. Hagamos un esfuerzo para ver juntos el amanecer o el atardecer pronto. Me encantaría eso. Será una manera perfecta de conectarse con la naturaleza. Lección 7. Educación en crisis. Nuestro sistema educativo también está sumido en el caos mientras estudiantes y profesores luchan contra los recortes. Es alarmante ver cómo estos problemas están afectando los entornos de aprendizaje. Absolutamente. Menos recursos significan menos apoyo tanto para los estudiantes como para los profesores. Sí, y a menudo conduce a un aumento del estrés y la frustración en el aula. Me preocupan los efectos a largo plazo de esto en las generaciones futuras. Yo también. La educación es crucial para el crecimiento personal y social. Necesitamos abogar por una mejor financiación y apoyo para las escuelas. Definitivamente, es vital garantizar una educación de calidad para todos. Participemos en los esfuerzos comunitarios para abordar estos problemas. Lección 8. Consejos para mochileros. Es rentable y más fácil para los mochileros encontrar alojamiento asequible. Eso tiene sentido. Las opciones económicas realmente pueden ayudar a los viajeros a ahorrar dinero. Exactamente. Además, permite una mayor flexibilidad en los planes de viaje. ¿Tiene alguna recomendación específica de lugares económicos? Sí, los albergues y casas de huéspedes suelen ser excelentes opciones para los mochileros. He oído que a menudo también brindan la oportunidad de conocer a otros viajeros. Absolutamente. Es una excelente manera de hacer nuevos amigos mientras exploras. Y establecer contactos con otros mochileros puede generar útiles consejos de viaje. Recopilamos una lista de alojamientos económicos de visita obligada para nuestro próximo viaje. Lección 9. Recuperación de la salud. Exactamente lo que me dijo el médico que hiciera. No pasó mucho tiempo antes de que me sintiera bien otra vez. Eso es maravilloso. Es sorprendente cómo seguir los consejos puede conducir a una recuperación rápida. Sí, creo que me gustaría incorporar hábitos más saludables a mi rutina.
Es una gran idea. Mantenerse saludable es clave para prevenir problemas futuros. Estoy de acuerdo. Quiero concentrarme en comer bien y hacer ejercicio con regularidad. Esos son elementos esenciales para mantener una buena salud. También estoy considerando prácticas de atención plena para reducir el estrés. Eso suena beneficioso. La salud mental es tan importante como la salud física. Apoyémonos unos a otros para realizar estos cambios positivos. Lección 10. Casa Inuit. ¿Sabías que las focas suben a la superficie del agua para respirar? Sí, he oído eso. Es fascinante cómo se adaptan a su entorno. A veces los inuit también cazaban animales terrestres, ¿verdad? Exactamente. Dependían tanto de la tierra como del mar para su sustento. Eso debe haber requerido una comprensión profunda de su entorno. Absolutamente. El conocimiento del comportamiento animal era crucial para su supervivencia. Admiro cómo vivían en armonía con la naturaleza y utilizaban todos los recursos. Yo también. Sus prácticas tradicionales son una parte importante de su cultura. Es interesante saber cómo estos métodos siguen siendo relevantes hoy en día. Lección 11. Fitness en el hotel. Se lo agradezco. Hay gimnasio o centro de fitness en el hotel. Sí, lo hay. Está totalmente equipado con modernas máquinas de ejercicio. Es genial escuchar eso. Siempre me gusta mantenerme activo mientras viajo. Absolutamente. Realmente puede ayudarle a mantener su rutina, incluso cuando esté fuera de casa. Exactamente. Considero que hacer ejercicio también me ayuda a relajarme después de un largo día. Con seguridad. Además, es una buena manera de explorar nuevas clases de fitness, si las ofrecen. Estoy emocionado de comprobarlo. Podría probar una o dos clases mientras estemos aquí. Suena como un plan divertido. Aprovechemos al máximo las comodidades. Definitivamente, es bueno tener opciones para mantenernos en forma durante nuestro viaje. Lección 12. Emoción circense. Pudimos ver todo cuando la banda empezó a tocar música a todo volumen. Debe haber creado una atmósfera tan emocionante. Sí, y luego salió el maestro de ceremonias con un gran sombrero alto, ¿verdad? Exactamente. Me encanta cómo marcan el tono de todo el espectáculo. La energía en el aire era eléctrica y todos estaban ansiosos por ver los actos. Es sorprendente cómo una actuación puede unir a la gente de esa manera. Recuerdo cómo todos vitorearon y aplaudieron, se sintió como magia. Sí, la anticipación antes de cada acto era emocionante. No puedo esperar para ir a otro circo, es una experiencia tan única. Lección 13. Billetes de autobús. No, están separados. Puedes comprar un billete de autobús en el autobús o en la estación. Es bueno saberlo. Lo hace conveniente para los viajeros. Exactamente. Me gusta poder elegir dónde comprar mi billete. Sí, y tener opciones puede ahorrar tiempo, especialmente si tienes prisa. También aprecio que los conductores de autobús suelen ser útiles para guiar a los pasajeros. Absolutamente. Facilita mucho la navegación en el transporte público.
¿Crees que es mejor comprar las entradas con antelación? Puede serlo, especialmente durante las temporadas de viajes más ocupadas, cuando la demanda es alta. Eso tiene sentido. Lo tendré en cuenta para nuestro próximo viaje. Lección 14. Natación y dieta. Nadar suena genial. ¿Sigues también una dieta específica? Sí, trato de llevar una dieta equilibrada para respaldar mi rutina de ejercicios. Ese es un enfoque inteligente. ¿En qué tipo de alimentos te concentras? Hago hincapié en los alimentos integrales, como frutas, verduras y proteínas magras. Eso suena saludable. Debería considerar incorporar más de esos en mis comidas. Definitivamente, se trata de encontrar el equilibrio y lo que funciona para tu cuerpo. Estoy de acuerdo. Además, mantenerse hidratado es clave, especialmente al nadar. Absolutamente, el agua juega un papel muy importante en la salud y el rendimiento general. Me aseguraré de beber mucha agua antes y después de nadar. Lección 15. Explorando ruinas antiguas. Hay tantas ruinas antiguas para explorar, es fascinante. Absolutamente, cada sitio cuenta una historia sobre la civilización que alguna vez prosperó allí. ¿Qué tal el transporte? ¿Debo ir en autobús o alquilar una bicicleta? Ambas opciones tienen sus ventajas, dependiendo de qué tan lejos quieras viajar. Sí, alquilar una bicicleta podría darnos la oportunidad de ver más en menos tiempo. Exactamente. Además, es una forma divertida de disfrutar del paisaje a lo largo del camino. Me gusta esa idea. Un paseo en bicicleta por la historia suena increíble. Con seguridad, veamos las mejores rutas a seguir para nuestra aventura. Estoy deseando descubrir esos sitios antiguos juntos. Lección 16. Finalizar el contrato. Buen día. Me alegro de que pudiéramos reunirnos hoy para finalizar el contrato. Buen día. Sí, estaba esperando esta discusión. Es importante para ambos asegurarnos de que todo esté en orden. Absolutamente. Una comunicación clara ayudará a evitar malentendidos. Estoy de acuerdo. Repasemos los detalles para asegurarnos de que estamos alineados. Eso suena como un plan. Tengo todos los documentos necesarios listos. Perfecto. Una vez que finalicemos esto, podremos avanzar sin problemas. Sí, estoy emocionado de ver que nuestros planes se hagan realidad. Hagamos que esta reunión sea productiva y eficiente. Lección 17. Volar a Londres. Por supuesto. ¿A dónde planeas ir? Quiero volar de Nueva York a Londres de vacaciones. Eso suena fantástico. Londres tiene mucho que ofrecer a los viajeros. Sí, no puedo esperar para explorar la historia y la cultura allí. ¿Ya has reservado tu vuelo o todavía estás buscando? Todavía estoy buscando las mejores ofertas. Quiero asegurarme de obtener un buen precio. Eso es inteligente. Comparar precios realmente puede ahorrarle dinero. Exactamente. Además, espero encontrar un vuelo directo por conveniencia. Eso definitivamente haría el viaje más fácil.
Lección 18. Ideas para cocinar. Nunca antes había usado una olla de cocción lenta, lo intentaré. Eso es emocionante. Las ollas de cocción lenta pueden facilitar mucho la preparación de comidas. ¿Alguna otra idea sobre lo que podría cocinar en él? Puedes preparar sopas, guisos o incluso deliciosos guisos. Todos suenan geniales. Me encantan las comidas abundantes y fáciles de preparar. Exactamente. Además, los sabores se desarrollan maravillosamente cuando se cocinan lentamente. Tengo muchas ganas de experimentar con diferentes recetas. Te divertirás mucho probando platos nuevos. No puedo esperar para compartir mis aventuras culinarias contigo. Lección 19. Disfrutar de la conversación. No podría estar más de acuerdo, ha sido genial charlar contigo. Siento lo mismo. Conversaciones como esta siempre son refrescantes. Exactamente. Es agradable compartir ideas y aprender unos de otros. Absolutamente. Disfruto cómo podemos discutir tantos temas diferentes. Yo también, hace que cada reunión sea productiva y agradable. Asegurémonos de mantener este diálogo en el futuro. Definitivamente, ya espero con ansias nuestra próxima conversación. Aquí igual. Siempre es un placer conectar contigo. Hasta la próxima entonces. Lección 20. Sorpresas emocionantes. No puedo esperar a ver su reacción cuando los traigamos a casa. Será impagable. Ya puedo imaginarme sus caras iluminándose. Exactamente. No tienen idea de lo que hemos planeado para ellos. Es una sorpresa muy divertida. Me encanta mantener las cosas emocionantes. Yo también. Cuando se sorprenden, el momento se vuelve aún más especial. Además, demuestra cuánto nos preocupamos por ellos y queremos hacerlos felices. Creo que creará recuerdos que todos podremos apreciar en los años venideros. Absolutamente. Asegurémonos de capturar sus reacciones en video. Gran idea. Será muy divertido recordar esos momentos más adelante. Lección 21. Recordatorio de boletos. No olvides comprar entradas para el espectáculo. Los conseguiré antes del espectáculo, prometo. Eso es perfecto. Es muy importante tenerlos con antelación. Sí, especialmente porque eres un evento popular y las entradas podrían agotarse. Exactamente. Quiero asegurarme de que también tengamos buenos asientos. Revisaré el plano de asientos para elegir los mejores lugares. Impresionante. Tengo muchas ganas de ver esta actuación. Yo también. Será una experiencia increíble para los dos. Planeemos reunirnos temprano para poder tomar bocadillos de antemano. Lección 22. Reservas. Yo me encargaré de las reservas para nuestro viaje. Eso suena genial. Algo más de lo que debas ocuparte. No olvides llevar bloqueador solar y sombreros para la playa. Buena llamada. Definitivamente no queremos quemarnos con el sol. Exactamente. Será muy agradable relajarse y disfrutar del sol de forma segura. No puedo esperar a sentir la arena entre los dedos de mis pies.
Yo también. Asegurémonos de tener todo listo para una escapada divertida. Estoy muy emocionado con este viaje. Va a ser increíble. Sí, disfrutemos cada momento y creemos juntos recuerdos maravillosos. Lección 23. Noche de pizza. Salsa de tomate con ajo y albahaca. MMM. Sí, le da un sabor maravilloso a la pizza. Necesitamos algún queso especial para nuestra receta. Creo que la mozzarella fresca sería perfecta para ese sabor clásico. Gran idea. Se derrite maravillosamente y complementa la salsa. Además, podríamos añadir una pizca de parmesano para darle más sabor. Sí, eso lo hará aún más delicioso. Asegurémonos de reunir todos los ingredientes antes de empezar a cocinar. Con seguridad, no puedo esperar a pasar una noche de pizza juntos. Lección 24. Creencia y duda. Y así tú y los demás no dudasteis de vuestra causa y hicisteis bien en no dudar. Absolutamente. Creer en algo puede ser increíblemente poderoso. Sí, es inspirador ver cómo la convicción puede impulsar un cambio positivo. Estoy de acuerdo. Cuando las personas se mantienen firmes en sus creencias, se genera acción. Es importante tener fe en nuestra visión y trabajar para lograrla. Definitivamente, juntos podemos superar los desafíos y alcanzar nuestras metas. Me encanta esa mentalidad, crea una sensación de unidad y propósito. Sí, sigamos apoyándonos unos a otros en nuestros esfuerzos. Estoy emocionado por lo que podemos lograr juntos. Lección 25. Preferencias alimentarias. ¿Te gusta la comida picante? No precisamente, prefiero los sabores suaves, para ser honesto. Eso tiene sentido. La comida picante puede resultar abrumadora para algunas personas. Exactamente, disfruto poder probar todos los ingredientes de un plato. Yo también lo aprecio. Los sabores suaves suelen permitir una mayor sutileza. Sí, además, es más fácil disfrutar de una comida sin que el calor me distraiga. Lo entiendo totalmente. Hay muchísimos platos suaves y deliciosos para probar. Absolutamente. Exploremos algunas recetas que se ajustan a nuestros gustos. Me encantaría eso. Cocinar con sabores que disfrutamos será muy divertido. Lección 26. Democracia y visión. Debemos mantener nuestra vieja democracia siempre joven, guiada por la antigua visión de una sociedad justa. Absolutamente. Preservar los principios de la democracia es crucial para las generaciones futuras. Sí, requiere esfuerzo y compromiso constantes de todos nosotros. Estoy de acuerdo. Es importante recordar los valores que dan forma a nuestra sociedad. Juntos podemos garantizar que la democracia siga siendo vibrante y relevante. Definitivamente, la educación y la concientización son claves para mantener esa visión. Me inspiran a aquellos que abogan por un cambio positivo en nuestras comunidades. Yo también. Su dedicación nos recuerda el poder que tenemos como ciudadanos. Sigamos apoyando iniciativas que promuevan la democracia y la justicia.
Lección 27. Compartir historias. Me contó muchas historias de cuando era niña. Eso suena encantador. Disfruto escuchando sobre las experiencias pasadas de las personas. Sí, aporta una sensación de conexión y comprensión. Absolutamente. Nos reímos y nos conocimos mejor a través de esas historias. Es sorprendente cómo compartir historias personales puede fortalecer las relaciones. Estoy de acuerdo. Ayuda a generar confianza y empatía entre las personas. Me encanta tener conversaciones que van más allá del nivel superficial. Sí, esas discusiones más profundas suelen ser las más significativas. Procuremos compartir más historias entre nosotros. Lección 28. Comparación de precios. Efectivo, a veces. Comparemos precios y disponibilidad. Suena como un plan inteligente. Queremos asegurarnos de obtener el mejor trato. Exactamente. Siempre es bueno comparar precios antes de tomar una decisión. Además, nos ayuda a comprender qué opciones existen. Estoy de acuerdo. Conocer el mercado realmente puede ayudar a la hora de negociar. Sí, tomémonos nuestro tiempo para encontrar los mejores precios. Estoy seguro de que descubriremos grandes ofertas en el camino. Definitivamente, estemos atentos también a las ofertas especiales. Estoy emocionado de ver qué podemos encontrar. Lección 29. Vida en el campus. Los periódicos, pubs y salones crean entornos generalmente agradables que hacen agradable la vida en el campus. Absolutamente. Es vital contar con espacios donde los estudiantes puedan relajarse y socializar. Sí, esas áreas fomentan un sentido de comunidad entre los estudiantes. Estoy de acuerdo. Es bueno tener opciones tanto para estudiar como para relajarse. Además, brindan oportunidades para intercambios y debates culturales. Exactamente. Interactuar con otras personas en esos entornos enriquece la experiencia universitaria. Asegurémonos de aprovechar todas las comodidades disponibles. Definitivamente, tengo muchas ganas de explorar todo lo que el campus tiene para ofrecer. Será una excelente manera de crear recuerdos durante nuestra estancia aquí. Lección 30. Pasión por la cocina. Aquí igual, la cocina siempre ha sido una gran parte de mi vida. Lo entiendo completamente. Es una forma muy alegre de expresar la creatividad. Exactamente. Me encanta experimentar con diferentes ingredientes y sabores. Yo también. Hay algo satisfactorio en crear una comida deliciosa desde cero. También disfruto compartir mis creaciones con amigos y familiares. Sí, es maravilloso ver a otros disfrutar de lo que has hecho. ¿Tienes un plato favorito que te encanta cocinar? Disfruto mucho haciendo pasta casera. Es divertido y gratificante. Eso suena increíble. Siempre quise intentar hacer pasta desde cero. Lección 31. Viajando por el mundo. El mundo no es realmente más pequeño, pero se ha vuelto fácil llegar a lugares lejanos. Absolutamente. Con los avances en tecnología y opciones de viaje, podemos explorar mucho.
Es increíble lo rápido que podemos llegar a destinos que antes parecían tan distantes. Sí, y abre muchas oportunidades para el intercambio cultural. Me encanta eso. Viajar nos permite conocer diferentes formas de vida. Exactamente, cada viaje se siente como una aventura esperando desarrollarse. ¿Tienes algún destino de ensueño que quieras visitar? Siempre quise ver Japón por su cultura y comida únicas. Suena como un viaje increíble. Me encantaría unirme a ti en una aventura allí. Lección 32. Experiencias de viaje. Estoy de acuerdo. ¿Has estado en alguno de ellos antes? Sí, he estado en París y Roma. Ambas fueron experiencias inolvidables. Esas ciudades son increíbles. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de ellos? En París me encantó el arte y el ambiente. Se sintió tan romántico. Y la historia de Roma es simplemente impresionante. La arquitectura es impresionante. Absolutamente. Caminar entre las ruinas fue como retroceder en el tiempo. No puedo esperar para explorar nuevos lugares y crear más recuerdos. Yo tampoco. Cada destino ofrece algo único y especial. Sigamos añadiendo a nuestra lista de viajes pendientes. Lección 33. Aceptar el cambio. Sabes, he estado pensando en cómo el cambio es parte de la vida. ¿Es realmente inevitable? No. Absolutamente. Es fascinante cómo a menudo nos resistimos al cambio, pero este puede generar tantas oportunidades nuevas. Exactamente. Ser flexible puede ayudarnos a adaptarnos y prosperar cuando las cosas cambian inesperadamente. Estoy de acuerdo. Recuerdo cuando cambié de trabajo. Al principio me pareció desalentador, pero me abrió muchas puertas. Ese eres un ejemplo perfecto. El cambio puede resultar intimidante, pero a menudo trae consigo crecimiento y nuevas experiencias. Sí, y es fundamental mantener la mente abierta. Aceptar el cambio puede conducir a aventuras emocionantes. Con seguridad, creo que la clave es ver el cambio como una oportunidad y no como un revés. Bien, se trata de perspectiva. Si abordamos el cambio de manera positiva, podemos aprender a afrontarlo mejor. Me encanta esa mentalidad. Recordemos que debemos ser flexibles a medida que avanzamos en nuestras carreras. Lección 34. Conservación del agua. Es una gran idea. También podemos conservar agua arreglando las fugas y usando accesorios de bajo flujo. Absolutamente. Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia en el uso del agua. Sí, leí que unos ajustes sencillos pueden ahorrar galones de agua cada día. Es sorprendente la cantidad de agua que desperdiciamos sin darnos cuenta. Exactamente. También deberíamos animar a otros a ser conscientes de su consumo de agua. Sí, los esfuerzos comunitarios pueden conducir a una mayor conciencia y acción. Primero hagamos un plan para implementar estos cambios en nuestros hogares. Buen plan. Será un gran comienzo para promover la conservación del agua. Estoy emocionado de ver el impacto positivo que podemos lograr juntos.